de nuestro interés, por qué usar filtros, cuál es la razón de que esos filtros sean indispensables en el sistema de procesamiento digital. Como aquí se muestra, es un bloque del sistema de procesamiento y va antes del convertidor o de la conversión analógico a digital. Dice aquí que es la cadena de señal de un sistema de adquisición de datos. Signal chain. Esta nota la voy a subir al espacio de almacenamiento que tenemos aquí para ustedes. Y aquí se ve la respuesta en amplitud. Bueno, sería la respuesta en magnitud o la función, la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Pero recuerden que si esto está en frecuencia y hablamos de Bode, el diagrama de Bode, que es lo que hemos venido también trabajando, esto sería la respuesta en magnitud. Ahora, puede ser que nada más estén midiendo un voltaje, varían la frecuencia, miden el voltaje a la salida y miden el voltaje a la entrada y luego lo grafican. Entonces, esta gráfica no está en decibeles, sino está en una escala lineal. Aquí tenemos 0.001, aquí tenemos 0.1, perdón, 0.001, 0.01, 0.1 y 1. Y aquí está cómo va variando el voltaje a la salida con respecto a la frecuencia. Es una frecuencia normalizada. Y esta n representa el orden del filtro. Por ejemplo, dice un diseño de Butterworth es usado en la instrumentación de un filtro pasabajas, low pass filter, para obtener varias respuestas con la frecuencia dependiendo del número de polos o el orden M del filtro. Aquí muestran el polinomio que hemos visto en la otra nota que les pasé yo de Texas Instrument, el libro, de hecho no la nota, sino el libro, donde tenemos la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, como una relación entre la ganancia, el valor G, que significa ganancia, entre un polinomio en el denominador. Es lo que hemos estado viendo nosotros aquí en nuestra explicación, que la ganancia dijimos que era 1, y aquí tenemos un polinomio en el denominador, pero digamos que ya expresado en términos de los coeficientes A1, B1 y de J omega, porque por acá mencionamos que S, la variable compleja S, va a tener solamente parte imaginaria que es J omega. Y entonces sustituimos en ese polinomio que está aquí la J omega y nos queda A1 por J omega más B1 por J omega al cuadrado. Y eso es igual a A1 entre 1 más A1 J omega menos B1 menos por la J cuadrada menos B1 omega cuadrada. Y eso es lo que estamos tratando de desarrollar aquí abajo, pero sacando la magnitud aquí de hecho. Entonces la magnitud es la parte real al cuadrado. Aquí fue lo que seguimos desarrollando, la parte real al cuadrado, entre la parte imaginaria pero más la parte imaginaria al cuadrado y se le saca raíz. Por eso aquí tenemos el SQRT y el 20. Bueno, esa misma
notación de una función de transferencia con una ganancia entre un polinomio. El denominador es la forma de representar al sistema mediante una función que se conoce como función de transferencia. Y eso representa al sistema, en este caso un filtro. Si nosotros cambiamos estos coeficientes o tomamos esos, aquí se ven diferentes respuestas para diferente grado del polinomio. Por ejemplo, aquí dice que orden 1, N1, N2, N4, N8, N16, N32, y la pendiente del filtro va aumentando. O sea, el filtro es más selectivo. Aquí tenemos el grado el orden del filtro o el grado del polinomio, como quieran verlo. Para un filtro de orden 2 o grado 2 del polinomio, se tienen dos coeficientes. Para un filtro de orden 3 o de grado 3 el polinomio, tenemos tres coeficientes. Para un filtro de orden 4, un polinomio de orden 4, o de grado 4, perdón, el polinomio de grado 4, tenemos estos coeficientes. Para un filtro de orden 5, que sería un polinomio de grado 5, tendríamos que tomar estos coeficientes. Para un filtro Butterworth. Para un filtro Bessel, igual existen sus coeficientes. Orden 2, 3, 4 y 5. O sea, esto viene más detallado en el libro de Texas Instruments. Y para el filtro Chebyshev, aquí está. Aquí hay algunas respuestas en magnitud de un filtro Butterworth de quinto orden. Vean cómo es. Estas son frecuencias normalizadas. O sea, la frecuencia de corte es igual a 1. Aquí están los menos 3 decibeles en la frecuencia. Y esto está en Hertz. Porque normalmente, como les digo, nos interesa saber en qué frecuencia en Hertz está actuando el filtro, cómo es la respuesta. Este es un filtro de tipo Chebyshev de quinto orden. Aquí se ve el rizo, o sea, esta oscilación se le conoce como rizo. Y nuevamente está normalizada la frecuencia de esta gráfica, o sea que se divide todo el vector de frecuencia entre la frecuencia de corte, por eso nos da 1 en la frecuencia de corte. Aquí está un filtro de tipo Bessel o de coeficientes Bessel de quinto orden. O sea, este tendría un polinomio de grado 5, este también uno de grado 5 y este también. Y vean cómo la respuesta pues es, de acuerdo a esta gráfica, pues es más, más notoria la curvatura que del tipo Butterworth. Ambos empiezan a cortar, más bien, ambos tienen la frecuencia de corte en 1. Este hace esto porque genera un sobretiro, o sea, oscila un poco la respuesta en la banda de paso. La respuesta en magnitud, esta es plana y esta empieza a atenuar desde antes. Miren, aquí hay más atenuación. Por ejemplo, si este es 9, en 9 Hz, esta empieza a atenuar en 9 Hz, pero esta empieza a atenuar desde 8 Hz. O sea, un poco antes empieza a atenuar la señal. Y este es el filtro, la respuesta transitoria. Este es en el dominio del tiempo. Esto es tiempo, esto es frecuencia. Y aquí le están metiendo un escalón unitario. Le dicen step. Es la respuesta escalón de los filtros de
quinto orden. Aquí tenemos nuevamente el Butterworth de quinto orden, aquí un Chebyshev y acá un Bessel. Y vean cómo está, el Bessel tiene esta respuesta en el dominio del tiempo. Esta sería la respuesta del Chebyshev y esta la del Butterworth. Vamos a revisar con más detenimiento esta nota de aplicación, porque esta nota de aplicación nos dice primero qué es el alias, efecto alias, y también nos ayuda cómo lo podemos prevenir. Y eso depende del grado del filtro, del orden. Nos da un criterio para poder decir, efectivamente, necesito un filtro pasabajas, pero ¿de qué orden? ¿Qué orden le debo de poner al filtro que vaya a usar? Y lo importante de esta nota de aplicación es que nos dice que esa respuesta de qué orden necesito depende del grado perdón, de la resolución del convertidor analógico digital. Aquí, si se fijan, está la pendiente del filtro. Y eso va a depender también de la frecuencia de muestreo. Si la frecuencia de muestreo es baja o más alta, va a influir en cuándo se repite eh, la imagen de frecuencias. El ancho de banda de esto se repite acá. Y esta Fs es la frecuencia de muestreo. Entonces, si se fijan, esta frecuencia está repetida aquí. Pero bueno, vamos a verlo eso con más detalle. Ahorita, para no desviar la atención de lo que estamos viendo. Ahorita estamos viendo cómo se grafica la respuesta de un filtro, que es la respuesta en magnitud y la respuesta en fase. Y como pueden ver aquí, pues eso es indispensable para saber si el filtro nos sirve o no nos sirve. Primero tenemos que ver que el filtro responda como se requiere para evitar este fenómeno que es el alias. Y si la frecuencia de corte del filtro está mal, no es la correcta, pues ese sistema no va a funcionar. Por eso la importancia de revisar la teoría de diseño para diseñar correctamente, las herramientas de simulación de circuitos y MATLAB también como herramienta de simulación. Después, pues se procede después de que se diseña, se procede a simular. Después de que se simula y se observa que funciona de acuerdo a lo que se requiere, se procede a construir. Y en la construcción se verifica que el filtro funcione. Una vez que se ha verificado, pues se da por bueno. Si falló, se repite la verificación hasta las veces que sea necesario. Ahora sí que hasta que funcione. Bueno, esta nota también la voy a subir al espacio, como les dije, para que la tengan. Y la vamos a seguir revisando. Aquí hay ejemplos de circuitos ya de filtrado. Aquí está la configuración Silent Key. Es decir, esta nota es muy ilustrativa y muy apegada al objetivo que es diseñar y hacer sistemas. Inicialmente, uno que no tiene mucho contexto, pues esto le parece pues un poco inalcanzable todo este conocimiento, pero poco a poco se va uno familiarizando con los términos, con los sistemas, y poco a poco uno va entendiendo más estas notas de aplicación. En un inicio es difícil porque es algo nuevo, pero una vez que se sigue trabajando ya se va familiarizando. Entonces, vamos a regresar ahora al problema que les comenté y que les pedí que intentaran ustedes resolver, que es desarrollar el diagrama de Bode de un filtro de segundo grado, cuyo
voy a través este libro, bueno, esta nota de aplicación, cuyo polinomio es un polinomio de grado 2, porque es un filtro de orden 2. Por lo tanto, sería el caso de n igual a 2. Son solo dos coeficientes en un polinomio de grado 2. Ese está la 1, ese está la 2, ese estaría la 3. Bueno, dependiendo del orden. Eso, como les mencioné, está mejor explicado en el libro de Texas Instruments, en el capítulo 16. Entonces, regresando al problema, aquí yo tengo este código y ya traté de simplificarlo, que tenía muchos paréntesis y eso era el origen del error que tenía. Ahora, Profe, disculpe, sí, creo que puede hacer como más grande el tamaño de la letra, es que no se ve muy bien. sí, claro, gracias por avisarme. Aquí es que tengo una, ahí está mejor. Sí, profe, ahí ya se ve bien. Ok, Gracias. sí. Ah, a ver, vamos a ver si puedo darle un poquito más. Ahí está. Les decía que yo tenía muchos paréntesis. Aquí estaba usando muchos paréntesis y no, y ese era el problema que tenía aparentemente, porque aún así no me da exactamente igual, pero algo, ya me da algo muy, muy, digamos, más razonable. Y era porque los paréntesis son engañosos. Si yo no tengo cuidado con los paréntesis, cierro las operaciones, porque los paréntesis tienen una razón de ser. Es decir, yo le digo al programa que haga primero lo que está entre paréntesis. Por ejemplo, quiero que haga todo esto primero, esto que estoy marcando hasta aquí. Le digo, haz primero esta operación, o sea que al 1 le reste menos B1 por 4pi cuadrada por frecuencia al cuadrado. Y luego menos 2 veces el A1 por pi por frecuencia al cuadrado. Entonces, en el código que está en la nube hay errores en ese código que inicialmente subí por los paréntesis y bueno, obviamente por descuido mío, pero este no ha quedado finalizado, digamos, este código. Y luego le digo a MATLAB que haga esta operación. O sea, primero hace el numerador, luego hace el denominador, que sería esto, hasta aquí. Es que aquí, hasta aquí. Luego hace el numerador, luego hace el denominador y luego el paréntesis le dice que haga la división y luego la raíz cuadrada. O sea, una vez que desarrolla esta operación, luego desarrolla esta otra que está entre paréntesis, ya tiene los dos operandos y realiza la división. Una vez que realizó la división, le saca la raíz cuadrada. A ver, espérenme porque aquí creo que tengo otro error, ya que yo no quiero que saque la raíz cuadrada al denominador, sino nada más al numerador. Entonces aquí tengo el otro error porque de hecho la raíz cuadrada nada más es al numerador. Entonces este paréntesis debiera de cerrar con este, ya está correcto. Y luego este que cierra con este de acá.
Entonces me sobraría, creo, sí, me sobraría un paréntesis, este. A ver, ahí. Se supone que ahora sí. Le pido que haga esta operación. Primero lo que está entre... No, aquí no hay... Primero va a sacar la raíz cuadrada de esto. Una vez que tiene ese operador, perdón, ese operando, le saca este valor y los divide y luego saca el logaritmo base 10 y luego multiplica por 20. Vamos a ver qué nos da eso. Entonces lo voy a ejecutar. Me marcó un error. A ver qué hay en la figura. Si es que esta no. Aquí dice que hay problemas a la hora de graficar. Dice que valor imaginario y el de la parte compleja son ignorados. En la línea 62. Cuando grafico H1 de F. Aquí lo más curioso es que esto ya no es complejo. Bueno, se supone que esta ya es la magnitud y no debe de tener valores complejos. En principio yo estoy estoy sacando la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Pero a ver, espérenme, aquí solo tengo, sí. Esta sería la parte real. Aquí tengo otro error, aquí solo tengo la parte real, que sería 1 menos B1 por 4pi por F cuadrada. Sí tengo la parte imaginaria. La parte imaginaria es menos 2 a 1 por pi por F. Aquí hay un error porque es 4pi cuadrada, ya que esta es la parte imaginaria y la parte imaginaria al cuadrado debería de ser, aquí es menos 4. Vean cómo aquí lo tengo correcto y acá lo tengo incorrecto. La parte imaginaria al cuadrado debe ser 2, que sería 4. Esta A1 va al cuadrado. A1 va al cuadrado. La pi también va al cuadrado. Es como acá 4pi cuadrada, frecuencia al cuadrado. Y la frecuencia también va al cuadrado. Y el denominador pues es el mismo para los dos, es 1 menos 8 pi cuadrada, frecuencia cuadrada, más 16b1 al cuadrado, pi a la 4 y frecuencia a la 4.
Aquí es donde se ve que si yo elevo al cuadrado esto y luego le saco raíz, pues queda igual como si no le hubiera hecho nada a la parte al denominador de la parte imaginaria. ¿Qué es lo que hago aquí? Por eso no le saco raíz cuadrada, porque si no lo tendría que elevar al cuadrado esto y luego sacarle raíz. Entonces no tiene caso elevar al cuadrado y luego sacarle raíz. Queda igual. Ahora sí, entonces parece que ya tengo, aquí es donde tenía unos errores en el 2, aquí tenía 2 a 1. Nada más había puesto la parte imaginaria sin elevar al cuadrado, lo tenía así. Pero como es la magnitud, necesitamos elevar al cuadrado la parte imaginaria. Así como elevamos al cuadrado la parte real, que aquí está. 1 al cuadrado, pues nos da el 1. Pero aquí creo que hay otro error porque esto al final es un binomio. Y aquí solo tengo el 1 y esto al cuadrado. Me falta un término aquí. Me falta el 2 veces el término sin elevar al cuadrado. Porque esta es la parte real. Pero la parte real al final es como si tuviera este binomio. Vamos a ver, porque creo que aquí está el error. Si yo elevo esto al cuadrado, es como si multiplicara este binomio por otro binomio igual. Y ese no lo tengo aquí. Aquí nada más tengo 1 menos b1. O sea, es como si nada más elevé al cuadrado este 1 y este otro término. Pero no, me falta el doble producto del primero por el segundo. Eso no lo tengo aquí, si se dan cuenta. Como parte real al cuadrado. Solo tengo el menos 1 que al cuadrado, perdón, el 1 que al cuadrado es 1. Este menos b1. Y de hecho este al cuadrado, si se dan cuenta, queda positivo. Este es otro error. Porque este tendría que ser positivo. Y me faltaría el término, el doble producto de este por este. Entonces aquí simplemente debo de copiar esto. Y ese sí sería negativo. Tendría que copiar esta parte, pegarla aquí. Como va al cuadrado, queda positivo. Aquí sí tendría que poner menos 2 por B1. Ajá, menos 2 por B1 por 4. Entonces me quedaría menos 8. Menos 8 por B1. Le quito este 4 por pi al cuadrado. Punto por, porque es un vector. Punto por. Y aquí sería frecuencia al cuadrado. En vez de esto. Entonces ahora sí tengo que esta parte real, que es esto de aquí arriba, se tiene que, perdón, la parte real es esto.
Si yo lo elevo al cuadrado, tendría que poner aquí me faltó el paréntesis, cerrarlo. Cuadrado. Ahora sí, esta es la parte real. 1 menos B1 por 4pi cuadrada por F cuadrada. Esa es la parte real que obtuve de hacer la multiplicación del complejo conjugado. O sea, porque inicialmente acuérdense que es un polinomio en el denominador. Puramente en el denominador. En el numerador pues vale 1. El numerador vale 1, pero el denominador sí hay un polinomio. Ya sustituyendo la S por J omega, nos queda 1 más A1 por J omega menos B1 por omega cuadrado. Este es el polinomio. Y ya desarrollando, pues queda omega es 2πf. Entonces nos queda A1 por J por 2πf. Y luego nos queda el B1 por 4pi cuadrada f cuadrada. Pero este no tiene ninguna I. La única I que está es con el A1. Entonces esto se forma la parte real de ese denominador y esta sería la parte imaginaria. Ahora, si queremos multiplicar para poder dividir, necesitamos multiplicar por el complejo conjugado, que fue lo que hice. Dejo la misma parte real y multiplico por el conjugado. Aquí tenemos la parte imaginaria que es positiva y multiplicamos por la parte imaginaria negativa para que sea el conjugado. Si multiplicamos en el denominador, tenemos que multiplicar en el numerador para no alterar. Entonces estoy dividiendo y multiplicando por este número complejo. En el numerador pues nada más tenía el 1, entonces me queda prácticamente el complejo conjugado del denominador, que es este, 1 menos B1 por 4pi. Y entonces la parte real es 1 menos B1 4pi cuadrada, f cuadrada, esa es la parte real. Y la parte imaginaria es 2A1 pi f. Entonces mucho ojo a la hora de que sacamos la magnitud, porque la magnitud es la parte real, que es esta. Aquí lo tenemos, 1 menos B1. Y de hecho aquí la desarrollé. 1 menos B1 por 4pi por f cuadrada al cuadrado. Equivale a poner dos veces este binomio. Y eso me da 1 menos B1 4pi f cuadrada menos B1 4pi f cuadrada. Este es el término que les digo, dos veces el primero por el segundo. Luego más B1 al cuadrado por el 4pi que nos da 4 por 4, 16. Pi a la 4 y frecuencia a la 4. Entonces nos queda el mismo 1. 1. Y aquí nos quedaría entonces, como era 4pi, nos queda dos veces, nos queda 8 veces el B1 por pi cuadrada por f cuadrada, más 16 veces
16 veces B1 al cuadrado por pi a la cuarta y F a la cuarta, perdón, a la 4, a la cuarta potencia. Entonces, aquí hay que verificar que tengamos, a ver, voy a hacer más grande ahora, que tengamos esto de aquí, tenerlo aquí abajo, aquí en la parte real al cuadrado. Tenemos aquí el 1, tenemos el 8 veces B1 pi cuadrada, frecuencia cuadrada. Y aquí tenemos B1 B1 por 4. Aquí hay otra vez el error, porque este es el doble producto, ¿verdad? El doble producto del primero por el segundo nos da 8 veces B1 por pi cuadrada, por frecuencia cuadrada. Sí, es este. Pero tenemos que sacar el cuadrado de este término, entonces menos por menos nos da más, y luego tenemos que es B1 al cuadrado y 4 por 4. 4 por 4 nos daría el 16. Pues aquí hay otro error, es B1 y es B1 al cuadrado. Aquí este está mal, este es B1. B1 al cuadrado. Perdón. Es B1 al cuadrado. Luego es 16 aquí, que sería el 4 también al cuadrado. Eso nos da 16 veces. La pi sería a la 4 y la frecuencia sería a la 4. Ahora sí tenemos la raíz cuadrada del puro numerador, que es la parte real al cuadrado, sería 1 al cuadrado, 1. 1 por 1 es 1 al cuadrado y eso da 1. Luego, 4 veces pi cuadrada B1 por F cuadrada. O sea, este por el 1 y el 1 por este menos B1 nos queda 2 veces. O sea, lo que dice el producto de dos binomios es el doble producto de el primero por el segundo. Entonces, más por este menos nos queda menos 2 veces, o sea, 2 por 4, 8, que sería este 8, B1 por pi cuadrada por F cuadrada. Y luego sería el cuadrado del segundo, este sería menos por menos B1 por menos B1 nos da más B1 cuadrado, y luego 4 por 4 nos daría 16, pi cuadrada por pi cuadrada nos da pi a la 4, y frecuencia cuadrada por frecuencia cuadrada nos da frecuencia a la 4. Ajá. Y luego es la parte imaginaria al cuadrado. Vamos a la parte imaginaria, que es este. A ver, pero espérenme. Si es... Hasta aquí sería la parte real. La parte real al cuadrado. Todo esto es la parte real al cuadrado.
La parte imaginaria se tiene que elevar al cuadrado, y de hecho aquí lo tengo. La parte imaginaria es 2 veces A1 por pi por f al cuadrado. Entonces nos queda 4 veces A1 al cuadrado, pi cuadrada y frecuencia cuadrada. Pero el signo creo que también está mal, porque aunque la parte imaginaria es menos 2 veces A1 por pi por f j, a la hora de elevar al cuadrado debe de quedar positiva. Entonces este menos también está mal. Debiera de ser más 4 veces A1. De hecho aquí lo expreso, es menos 2 veces A1 pi f al cuadrado. Entonces este signo menos por menos me daría el más. 2 por 2 me da 4. A1 por A1 nos da A1 al cuadrado. Y pi por pi nos da pi cuadrada. Y frecuencia por frecuencia nos da frecuencia cuadrada. Entonces, ahí ya revisando con mucha atención, esos son los términos que debería de tener la magnitud. Ahora, aquí lo más interesante es que marca un error la línea 66, que la etiqueta en las etiquetas. En el X-Label. No. Vamos a volver a compilar. Digo, a compilar, a ejecutar. Ajá. Y miren, ahora lo que obtengo ya es una línea recta. Voy a hacer un poco más pequeña para que la trace bien. Da una pendiente que ya podría ser interpretada como una atenuación, porque va aumentando la atenuación. Y me da una atenuación para una frecuencia de 1. Me da una atenuación de menos 26 decibeles. Y en 10 veces esa frecuencia. No, en 100, esta sería 100. A ver si pudiéramos ver la otra. Aquí ya es un poco más razonable ese resultado. Sin embargo, voy a ir nuevamente voy a cerrar esta gráfica. Y voy a ir al ejemplo BODE, que es nuestra referencia, donde está la gráfica de un filtro de segundo orden. Ahí están las funciones que se están graficando. Y aparentemente yo estaría viendo esta parte de acá, la recta, porque si se fijan, esto está en radianes sobre segundo. Entonces necesito evaluar dónde hay 26 decibeles. 26 decibeles de atenuación. Más o menos están por aquí. A ver si nos deja ver aquí la gráfica. Bueno, aquí son más de 20 decibeles. Y está en una frecuencia de, aquí sería 1.
Aquí ¿sí se alcanza a ver? Es que si hago más grande la gráfica, la empieza a cortar. Ya no. ¿Sí alcanzan a Sí, mirar? muy poquito, pero sí se alcanza a apreciar. Ah, bueno, este código lo voy a subir para que ustedes lo tengan y lo puedan analizar. De hecho, ahorita lo podría subir para que lo tengan. Rápidamente, porque ya se está acabando el tiempo. Aquí tengo un radián sobre segundo. Este 10 a la 0 es un 1. Luego aquí tenemos 2 radianes, luego 3, luego 4 y en el 5, ahí es donde coincide, más bien, esta atenuación de 26, de más de 20, digamos, coincide para el valor de 6 radianes. Este sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No sé si es en el 5, ni yo mismo le... A ver, lo puedo ver aquí. Este sería el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5. Si aquí está, este es 1, luego 2, luego el 3, luego 4 y luego 5. Entonces, habíamos dicho que esto está en radianes sobre segundo, pero lo necesitamos en hertz para poder comparar. Entonces, si son 5 radianes, creo que en el código yo había puesto eso. ¿Cómo hacemos la conversión? Y sí, si tenemos, por ejemplo, 1000 radianes sobre segundo, eso es igual a 2πf. Entonces F la despejamos y nos queda 1000 entre 2pi. Si tenemos como frecuencia en radianes omega, que sea 5 radianes sobre segundo, eso es igual a 2pi por F. F es el valor desconocido. Omega vamos a poner que sea 5. 5 radianes sobre segundo es igual a 2πf. Entonces dividimos, despejamos F y nos quedaría el 5 entre 2pi. Vamos a hacer esa división. 5 entre 2 por pi. 5 radianes sobre segundo entre 2pi nos daría el valor en hertz. Entonces, más o menos en 0.79 hertz, o sea, es un valor pequeño de frecuencia, pero sí es aproximado. O sea, tenemos nosotros veintitantos en nuestra gráfica, en esta, perdón, nuevamente, en esta gráfica, por ahí del orden de casi un hertz, o sea, 0.8 de hertz. En 0.8, si se fijan, tenemos casi los 20. A ver, vamos a ver cuánto sería un hertz. ¿Cuánto sería un hertz? En radianes, más bien. Un hertz en radianes sería 2 por pi. Eso sería una frecuencia de un hertz. Eso nos da 6.28. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 radianes. Es la siguiente línea. Más o menos por ahí es un hertz. A ver si nos muestra la gráfica. El problema es que aquí no nos muestra. Lo que quiero decir es que de acuerdo a los parámetros de frecuencia que tenemos graficando, es una línea recta. Lo que nosotros obtenemos es una línea recta. No alcanzamos a ver esta parte de la meseta o de la mesa. Y ahora estamos viendo que la atenuación es de 60
80, por ejemplo, en 100, tenemos casi 80 decibeles. 80 en 100 decibeles. Y en un hertz tenemos cerca de 20 y tantos decibeles. Entonces, pareciera que estamos viendo nada más esta parte de la gráfica. ¿Cómo podríamos saberlo? Aumentando el número de frecuencias menores a 1, y deberíamos, si es que nuestra gráfica está bien, deberíamos de ver esto, esta parte plana, y luego que empieza a decaer. Y también podríamos saber si estamos bien al comparar nada más que esto es en radianes, ¿verdad? O sea, 100 radianes, ¿a cuánto equivale? Ya más o menos vimos que un hertz son como 6.28 radianes, o sea, 2pi. Un hertz equivale a 2pi, y eso nos da el 6.28 radianes. Entonces podemos proceder a hacer, aquí aumentar el número de frecuencias más pequeñas. Por ejemplo, aquí ponerle F2 o F3 o F4 a esto. F4, a esta F5, a esta F6. O sea, voy a aumentar frecuencias en mi gráfica, pero para valores más pequeños de frecuencia. F8, F9, y podría poner F3. Y aquí que vaya desde 0.1 Hz, 0.1, en valores de 0.1, con incrementos, perdón, de 0.1 hasta 0.9. Luego el F2 vaya desde 0.01, con incrementos igual de 0.01 hasta 0.09. Un punto y coma para que no los visualice. Y luego el F1 es de 0.001, o sea, en milihertz, digamos, incrementos de 0.01 hasta 0.009. Y debo de agregar entonces aquí estas frecuencias. Bueno, como estas frecuencias son muy grandes, realmente 8, 9. Aquí tengo el error, este es F9. Y habría una más que sería F10. 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 Bueno, entonces ya aumenté el número de frecuencias por debajo de un hertz. Si es que esta función está bien hecha, debe demostrar algo parecido a esto. Que aparentemente yo solo estoy visualizando esta parte. Y por eso da una recta. No veo esta parte. Este es 10 a la 0, pero radianes.
un hertz más o menos está por aquí. Dijimos que un hertz era... perdón. Sí, un hertz es 6.28 radianes, o sea, estamos por acá. Nosotros andamos por aquí en un hertz, desde un hertz hasta megahertz, estamos graficando. Entonces realmente vemos nuestra gráfica solo muestra una línea recta que más o menos empieza desde veintitantos decibeles, o sea que suena que pareciera que está bien. Si al graficar para valores de frecuencia menores a un hertz nos muestra esto la gráfica, quiere decir que nuestra función de transferencia desarrollada, digamos, aquí con pura aritmética y aritmética de números complejos, más lo que es la magnitud de un número complejo, está correcta. Bien, entonces vamos a ver, vamos a ejecutar. Si no nos marca error. Y sí dice errores. Si marca errores. A ver, aquí nos hizo una cosa rara. Otra vez. Ajá. Miren, ahí va bien. Y de repente aquí hay un error. Pero sí va siguiendo la... Ahora este punto es ¿en qué frecuencia? Punto 2x. Ajá. Este es punto 1. En x.2 se fue a un valor de 69 decibeles. Este es 1. Aquí hay algo raro. ¿Por qué para todos los demás puntos sí funciona? Y aquí nos da este valor. Muy interesante el error, porque el valor de f, este es 0.01. No, perdón, este es 10 a la menos 2. Este es 10 a la 1. Este sería 0.1. Este es 0.2. Y este sería 0.01. O sea, 1 entre 100. 0.01, 0.1 y 1. Entonces, en el valor x igual a 0.2, nos da el error. Se supone que estamos usando coeficientes Bessel, que son estos, A1 y B1. La frecuencia es 0.001 con incrementos de 0.01 hasta 0.009. Luego pasamos al 0.01 con incrementos de 0.01 y 0.09 hasta 0.09. Ajá, o sea, estos valores están bien. Esta es nuestra escala de frecuencia. Tenemos F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 y F10.
Ajá. Pero es curioso que ahí se bota y solo un solo punto. Es 4 veces A1 cuadrada, pi cuadrada y f cuadrada. Esto ya lo había revisado, que es, a ver, aquí creo que está 16, es B1 cuadrada por 16 por pi a la 4 y frecuencia a la 4, que es esta parte. Tanto pi a la 4 como frecuencia a la 4 y el B1 va al cuadrado, esta B1 al cuadrado y 16, este factor de 16, el menos 8B1, pi cuadrada, frecuencia cuadrada. El 1, sí, pues aparentemente todo está bien en cuanto a aparentemente, porque les digo, la gráfica, un punto no está bien. A ver, habría que revisar estos coeficientes si son los correctos. No haya tomado, a ver, vamos a este. Aquí están los de Bessel. 1.3617 y 0.6180. 1.3617 y 0.6180. Parece que está bien. Tal vez pueda hacer nada más un comentario, pero no tendría que afectar el cero. Técnicamente no, pero es lo único que me faltaría al punto 6180. Sí, pero ese cero no afecta porque es el cero, digamos, no tiene... Al menos que esté tomando solo 3 decimales y realmente sean los 4 para que dé a lo mejor una gráfica Es certera, que por así. sí, es buena observación la suya, pero haga de cuenta que es como si no tuviera nada, porque es 0,10 milésimas, creo estas son milésimas, Sí, y 0,10 milésimas, pues sí es es, muy equivalente, despreciable. es equivalente a ponerlo o no ponerlo. Pero más que nada es algo muy raro que digamos que ahí como que amplifique. Si se fijan, la gráfica, esta sería la gráfica correcta con la función de MATLAB. Aquí va a aparecer la gráfica. Como les decía yo, estamos nosotros de este lado de la gráfica, del lado de las frecuencias mayores a 1, a 1 Hz, por este lado. Cuando nosotros bajamos la frecuencia, bajamos los valores de frecuencia, sí logramos ver cómo le dicen rodilla, este cambio, esta curva la podemos ver. Y después se va a cero, o sea, lo mismo que entra, sale. La interpretación de la gráfica es que dice que para esa frecuencia el filtro amplifica, o sea, perdón, sí, el filtro, y si se fijan, en el caso del Chebyshev, ese sí hace una pequeña sobretiro, o sea, amplifica, aumenta la salida, digamos, pero el Bessel debía de mantenerse plana y después empezar a atenuar, cosa que más o menos hace el filtro, este filtro representado por esta función de transferencia.
Aquí tengo la versión, digamos, condensada, donde tengo la versión compleja y luego le saco la magnitud con el absoluto y lo multiplico por 20 y luego la grafico. Digamos que esta es otra versión. A ver, vamos a ver qué hace esta versión. Voy a comentar esta tantito. Ya para finalizar, porque ya se agotó el tiempo. Esta la comento que es la versión expandida, digamos. Esta sería la versión similar, pero sin hacer la aritmética de números complejos. Aquí simplemente el polinomio está en el denominador. Le saco la magnitud con el absoluto y lo multiplico por 20. 20 logaritmo. Base 10. Luego la grafico, la función magnitud. Voy a comentar esto. Simplemente aquí sería, perdón, es al revés, esta es la que debo de comentar. Tenemos frecuencia contra magnitud H2 de F. H2 de F es esta. Y aumentamos el intervalo de gráfica para las frecuencias. Esta, les digo, es la versión condensada, es el polinomio en el denominador, sustituyendo la S por J omega. Así es como J omega es J2 pi F. Por eso pongo aquí J por 2 pi por F. Y aquí también es B1 por omega cuadrada, que sería 4 pi cuadrada, frecuencia cuadrada. Aquí nada más hay que cuidar que los paréntesis se cierren hasta acá para que divida este 1 entre todo esto. Y parece que sí. Este paréntesis cierra con este. Aquí apenas se alcanza a ver, pero ahí está. Este 4 pi, perdón, frecuencia va al cuadrado. Este 4 pi cierra con este. Y este paréntesis cierra con este de acá. Bueno. Luego este es J a pi. Todo esto es el primer paréntesis. Este sería el segundo paréntesis. Este cierra hasta acá. Y este es el de la división. A ver, voy a ejecutar esto ya para terminar, a ver qué nos da. Esta es la versión más simple, digamos. Acá se desarrolló todo el producto del complejo conjugado en el denominador, por eso creció de forma más considerable. Pero este debería de ser más fácil de graficar. A ver, vamos a ver qué nos da ese. Miren, este sí nos da bien. Aquí sí se ve aquí se ve, esto está en Hertz. Y aquí podríamos evaluar lo que decimos de un filtro de grado 2, es que debe de decaer 40 decibeles ahora, no 20. Aquí tenemos la frecuencia de 100 Hz. Aquí en este punto. Ahí está. En 1000 Hz, que es la década, tenemos 40 decibeles más. Por eso es de grado 2. Porque en vez de ser 20 como era el filtro sencillo RC, ahora tenemos el doble de atenuación por ser un filtro de orden 2. Y eso representa 40 decibeles de atenuación por década. Quiere decir que este atenúa más todavía que el de primer orden, que sería este. Pero voy a dejar la gráfica y vamos
a recordar este que ya habíamos hecho. Aquí está la gráfica. Aquí podemos... este es en radianes. No, es el que quiero es... Se supone que era este. No sé cuál... Es este. Este no es. Es este. Pero por... Ah, es que la gráfica la... Sí. Este es el que hicimos. Y este tiene 20 decibeles. Ahí sería una década. En 1000 y 10.000. Aquí sería 16 y aquí casi son 36, 35.9. La diferencia en decibeles es 20 decibeles por década. Si nosotros graficáramos los dos filtros en la misma gráfica, podríamos ver que la pendiente de uno es más horizontal que la pendiente del de grado 2. Aquí, pues si los vemos, se parecen porque los dos van atenuando, pero al poner los puntos, sí nos dice que este primer filtro de RC, de orden sencillo, perdón, de primer orden, tiene una atenuación de 20 decibeles por década. Este de grado 2, perdón, de orden 2, grado 2 el polinomio, este tiene 40 decibeles. Aquí está, este es el grado 2, coeficientes Bessel. Y aquí pues ya lo había mostrado, o sea que, por ejemplo, de este punto, no sé si yo... Me deja ahora. No me deja. Ahora, pues concluyendo, sigue habiendo un error en mi desarrollo, porque esta que es la forma, digamos, más simple de de desarrollarlo, esta sí lo hace bien. No hay ningún pico de ganancia, sino es 0 para la banda de paso y luego empieza a atenuar. Dijimos que más o menos en los 6.28 sería la frecuencia de corte. Este es, caray, aquí sí no coincide. No, perdón, en un hertz, que sería 6.28, tenía como veintitantos decibeles de atenuación, obviamente. No habría que compararlo bien porque creo que no coincide. Habría que graficar, por eso es importante graficar en la misma, porque fíjense aquí, y en la misma escala, esta está en hertz. Y hace rato yo había observado que nos daba al menos nuestro otro función nos daba en un hertz, nos daba menos 26, muy parecido a esta gráfica, la correcta. Pero estoy viendo que este nos da más atenuación en un hertz. Aquí nos está dando, el problema es que no me deja ver cuánto es.
bueno, es que no podemos concluir si no tenemos datos. Y ahorita por no sé por qué razón no me deja evaluar el punto, o sea, saber el valor. Pero bueno, ya está muy parecido, ya está cerca el desarrollo. Ahora, concluyendo, esta nota de aplicación nos va a decir, nos va a ayudar a determinar un criterio para saber qué orden del filtro necesitamos usar para poder hacer un sistema de procesamiento. Porque yo puedo poner un filtro de orden muy alto, pero yo no sé qué criterio usar para determinar el grado del polinomio o el orden del filtro, que es lo mismo. Ya cuando lo involucro al filtro en un sistema de procesamiento. Y esta nota de aplicación por eso es importante, porque aquí nos da sugerencias de qué orden de filtro necesitamos usar en base al convertidor analógico digital que se esté usando. Y eso es ya un criterio muy importante de diseño que el fabricante de sistemas digitales, Microchip, nos ayuda, nos dice, esta es la recomendación que se debe de tener en cuenta. Entonces, eso es lo importante de esta nota de aplicación y por eso también la parte de entender los filtros que de diferente orden, pues nos va a dar diferente pendiente, diferente velocidad con respecto a qué tan rápido atenúa con respecto a la frecuencia. Más bien, digamos como selectividad, esto se le conoce como la selectividad del filtro. Un filtro más selectivo es el que atenúa más rápidamente. O también factor de calidad, la famosa Q. Entre más grande sea la Q, implícitamente es más selectivo. Quiere decir que atenúa más rápido con respecto a la frecuencia. Bien, pues vamos a terminar por la sesión. Este código y esta nota de aplicación la voy a subir al espacio que tenemos. Ustedes traten de correr el código y traten de comparar con respecto a la referencia que tenemos, que es esta. De ahí yo tengo una duda, profesor, al momento de meterme a la carpeta que tenemos en Sí, compartida, sí, lo único que me aparece es el programa demo. el demo. A ver, déjenme ver porque es importante que puedan tener acceso a la información. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que aparece en esa carpeta. Aquí está el Teams. A ver, déjenme volver a compartir para que vean según lo que yo observo. En esa carpeta. A ver, aquí está lo que dice Files. En Class Material está el libro, según disponible, o a menos de que se supone que esta carpeta ustedes tienen acceso. Está el libro, ejemplo Bode, Bode filtro RC pasivo, primer orden. Digamos que este está bien, este ya lo corroboramos. Bode filtro RC pasivo, este es un ejemplo de un filtro pasivo de primer orden. Este ejemplo Bode creo que es la referencia. Sí, ejemplo Bode es el código que nos va a servir para saber si estamos bien o mal. Esta es nuestra referencia porque estas son funciones, puras funciones de MATLAB. Entonces, ahorita voy a subir el archivo que estuvimos trabajando, pero ese hay una parte que está hecha con función de MATLAB para obtener la magnitud. Y esa función se llama abs, como de valor absoluto. Y esa es la que grafiqué al final, que es esta. Aquí obtenemos el valor de la magnitud. Lo obtenemos con la función abs.
Y esa es la gráfica que ahorita estoy mostrando, que es la que sí se parece más. Ahora, ¿cómo podríamos comparar la gráfica de referencia, que es esta gráfica, con nuestro desarrollo explícito, digamos? Pues no se puede porque este está en radianes y no tenemos nosotros el control. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos a desarrollar nuestro código, porque vamos a suponer que nosotros queremos evaluar filtros, Bessel, Chebyshev, Butterworth. Necesitamos nosotros poderlos comparar y aquí estamos limitados porque esta función Bessel y Bode pues nada más nos permite graficar una función y además le tenemos que pasar el polinomio, ¿verdad? Y lo otro es que nos lo presenta en radianes. O sea, eso es como ya usar algo que alguien hizo y que pues a lo mejor no nos sirve para lo que nosotros queremos.